¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema que necesitamos tratar acá? Un diseño maravilloso que Dios hizo. Un diseño que Él probó y aprobó. Y porque Él lo probó a sí mismo. Él aprobó lo que Él mismo diseñaría para su máxima creación, que era el hombre y la mujer. Él ya había instalado en la creación la forma como la misma naturaleza que Él creó debía de multiplicarse sobre la tierra. Cuando nosotros leemos el Génesis, encontramos que la orden que le da a las especies, aves, reptiles, peces, mamíferos, la orden fue que tenían que fructificar y multiplicarse. Se tenían que fructificar, tenían que dar fruto y multiplicarse. En las especies animales, todavía no creaba el hombre, pero el diseño, él ya lo había visto, ya lo había visto. Hola, pastora, ¿cómo está? Me da gusto verla, pastora Celia. Bueno, no me oye, pero bueno. Entonces, ¿cómo fue que él hizo eso? Bueno, su laboratorio celestial fue que en las especies de animales, él inventó el método y el sistema para la reproducción de las especies aquí en la Tierra. Esa situación que de la evolución, que el mono se convirtió en hombre y todo, ya se ha comprobado. Ya ni los científicos más resistentes ya no lo aceptan. Eso ya pasó a la historia, porque se comprobó que eso no es así. No es viable eso. No es viable. Entonces, ¿qué fue lo que sí pasó? Toda la creación, antes, y les doy este dato, antes de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, el transcurrir del tiempo no es como lo conocemos hoy, ¿sí? No es como hoy lo conocemos. Me preguntan en qué página, si les doy la referencia, empezaríamos a ver de la página 6, pero todavía no llego ahí. Página 6 del manual. No transcurría el tiempo como hoy transcurre. Es decir, la muerte no existía. Que hubo ciclos de vida en los animales, sí debió haberlos. ¿Por qué? Porque en el reino animal, en el reino vegetal, en todas las especies, excepto el hombre, la muerte tal como la tenemos nosotros en el concepto en que la tenemos, no existe. ¿Por qué? Porque los animales no tienen espíritu, ni las plantas, ni nada. Aunque adoran a Dios, pero no tienen espíritu. Los animales tienen alma, sí. Inteligencia animal, sí. Probado y comprobado por la ciencia. Pero que tengan un espíritu como el del hombre, no. Y para Dios, la muerte para Él es que espiritualmente hablando estemos separados de Él, que no tengamos comunión con Él. Él no tiene ningún problema que corporalmente, la prueba está en la resurrección de los seres humanos que la ha habido, que vuelva a adquirirse un cuerpo. De hecho, es algo que va a ocurrir en un tiempo futuro. ¿Me explicó? Él no tiene ningún problema. Ya lo entenderemos mejor más adelante. Y por eso es que para los animales, las plantas, las estaciones, tal como estaban antes del diluvio, que había una sola estación, había un eterno tiempo de verano, había un eterno tiempo de verano, porque el planeta Tierra estaba cubierta, toda la Tierra, dice la escritura, un dosel, o sea, una cobertura como haciendo un sistema de invernadero. Había una temperatura uniforme. Había estaciones, sí había estaciones, pero no como las conocemos hoy. Había una uniformidad, una homogeneidad de temperatura en todo el planeta. No existían los mares. Existían acumulamiento de aguas y eso sí, pero no como es el mar hoy. Porque el mar para los judíos es cualquier cosa, hasta un pequeño charco, un pequeño acumulación de agua para ellos es mar.
es una manera de expresar que hay acumulación de líquidos, ¿sí? Por eso, es que creo el mar, sí, pero no en el concepto nuestro. En el concepto de Dios es de los judíos, de los hebreos, en el idioma hebreo, es hay líquido ahí flotando. Hay presencia de una laguna, un mar de agua dulce, agua salada, como sea. Entonces, lo que sí había era una lloviznita muy fina que caía para el reciclamiento de los vegetales y eso sí había, para que los animales pudiesen tomar agua y todo, y había ciclos animales, sí los había, pero cuando fue creado el hombre, esas condiciones seguían, no iban todavía a cambiar. Entonces, como no había muerte, el hombre estaba en una transcurrir de la eternidad, un eterno presente. No iba a envejecer el hombre. Aquí ya nos empiezan a surgir algunas preguntas en lo que se refiere a las raíces de la sexualidad humana, que es el tema número 1 en el manual. Si el hombre tenía esa condición, nos surgen varias preguntas interesantes que están relacionadas con nuestro tema. Pregunto, y yo sé que tal vez alguien me lo conteste, tal vez no. ¿De qué edad consideramos que hayan sido creados Adán y Eva? ¿De qué edad? O los creó el Señor como bebitos y fueron creciendo, se fueron desarrollando, ¿no? A ver, 3-0. 30 años, ya lo habíamos. 30 años. Nuestros. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados y se les dio la orden que se reprodujesen. Entonces no eran ni adolescentes ni niños. Fue una edad suficientemente madura para reproducirse y suficientemente entendible para ellos. Porque nosotros en la Escritura entendemos que cuando el Señor les dice que se multiplicaran sobre la faz de la tierra, es porque tenían cómo hacerlo. Tenían ya toda la creación de Dios en ellos mismos. El aparato reproductor de la mujer, el aparato reproductor del hombre. Además que ellos ya habían visto el prototipo en los animales que estaba ahora aplicándose a ellos también. Era la forma más lógica de la reproducción, porque además es maravillosa, es impresionante. Eso lo vamos a estudiar muy bien cuando lleguemos a ese módulo. Entonces, la conciencia plena de Adán y Eva, la inteligencia que ellos tenían espiritual, que se vio cortada por el pecado, para ellos ya era claro que la reproducción de las especies, entre ellos hombre y mujer, iba a ser algo probado por Dios, implantado por Dios en todas las especies, y no iba a ser la excepción el hombre. A diferencia de las especies animales, el Señor le hace un regalo extra al hombre y la mujer. Nos proporciona el sistema sensorial para la obtención del placer. ¿Por qué? Porque iba a intervenir algo importante en esta pareja. Iba a intervenir el amor mutuo. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido? De que Dios es amor. Dios no necesita cuerpo ni necesita sexo. De hecho, no lo tiene. Eso es irrelevante para Él. Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque la manera que implanta para que el hombre y la mujer se reprodujesen era que hubiese el despertar en una relación afectiva, en una relación de amor, ¿ok? En una relación de interacción en los 3 niveles, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu, que iba a ser por medio del matrimonio, eso vimos en el módulo 1, que iba a ser también por parte del alma en la voluntad, en el nacimiento del afecto entre el hombre y la mujer, el afecto, el aprecio, la aceptación, toda una serie de elementos que forman parte de la comunión matrimonial. Y la voluntad de amarse. Y finalmente lo físico,
con todos los sistemas anatómicos, tanto en las estructuras cerebrales como en las áreas genitales y todas las funciones reproductivas. En la mujer el óvulo, en el hombre los espermatozoides, para que físicamente también hubiera esa interacción. Entonces nos damos cuenta que la intimidad matrimonial tiene que ver en el diseño de Dios en esas tres áreas: espiritual, anímica o del alma y física. No es solo física, eso es a nivel animal. Bueno, que en la especie humana hoy separada de Dios se da nada más, ¿eh? En el nivel del alma, con la inteligencia emocional, con las emociones que tenemos y que Dios nos implantó también. Y finalmente, la espiritual, que esa es la que sí no existe en los humanos, que no tienen comunión con el único Dios verdadero a través de Cristo. En los que no tienen comunión con Dios, no existe la relación espiritual manifestada a través de la sexualidad. ¿Cómo podemos probar eso? No es difícil probarlo. Si nosotros leemos el libro del Cantar de los Cantares, ¿cuántos lo han ojeado, lo han leído? El Cantar de los Cantares. Ok. Bueno, cuando lo leemos así superficialmente, pues nos parece un libro extraño, ¿no? A ver, ¿cómo que aquí el amado y la amada, y que sale en la noche y lo anda buscando, y después él también, y perfuma, ella pone perfumes en el tálamo, que así se llama, que es la cama matrimonial, y inclusive hasta viene una parte en el Cantar de los Cantares en donde dice que se recuestan sobre su costado, ¿m? Porque es una postura de intimidad sexual, ustedes me entienden, la preferida por la cultura hebrea. ¿Okay? Ahí está referida. Entonces, superficialmente habla sobre la intimidad matrimonial, pero en el fondo, en la esencia espiritual, que es la parte espiritual, habla de la relación y la comunión entre la esposa de Cristo, la iglesia, y Cristo mismo. Que eso se manifestará en las bodas del Cordero, pero no cuestión física, solo espiritual. Por eso es importante. Fíjense qué interesante es esto que les estoy diciendo. Hoy, en el matrimonio de creyentes que tienen vida espiritual, comunión con el Señor, en la relación, en la intimidad matrimonial, es el entrenamiento y el significado del matrimonio, del hombre y la mujer en matrimonio, para que cuando estemos en la presencia del Señor, su iglesia, se pueda celebrar las bodas del Cordero a nivel espiritual. Pero nosotros, como la iglesia de Cristo, ya vamos a tener muy claro lo que significa la intimidad matrimonial. Ya no vamos a tener problema. La vamos a entender en los tres niveles: cuerpo, alma y espíritu. Porque ustedes, no sé si se han puesto a pensar, cuando vengan las bodas del Cordero, ¿quién va a unir el matrimonio a Cristo y su iglesia? ¿Quién va a ministrar esa boda? Un pastor, ¿no? Que va a escoger entre la multitud. ¿Quién? A ver. No, porque Cristo es el que va a casar. Él es el Cordero de las bodas. Alguien tiene que administrar las bodas. A ver, si Él es el postrer Adán, el Señor va a ministrar esa boda como lo hizo con el primer Adán. Él es el único que tiene la autoridad para ministrar esa boda. ¿Se dan cuenta? El Padre Celestial, exacto. Él va a unir el matrimonio, que a nosotros no se nos va a hacer en absoluto desconocido. ¿Y qué está pasando? ¿A qué vamos ahí? ¿Qué va a haber? ¿Por qué están puestas esas mesas gigantescas y para millones de millones? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a haber? No, ya lo sabemos, porque además está escrito en el Apocalipsis de las bodas del Cordero. ¿Ok? Ahora,
va a venir la ceremonia de bodas. Él va a ministrar y va a dar esa misma orden o no. Volverá a decir, fructifiquen y multiplíquense. Si ya el planeta ya va a estar bien poblado, ¿qué irá a pasar si va a ser lo mismo? A ver, Señor, ¿cómo que vamos a poblar el planeta, tu iglesia, si somos millones de millones? Y ahora estamos todos, porque estamos todos resucitados y todas las generaciones, desde los santos del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, estamos acá. Yo creo que ni vamos a caber en el planeta, Señor. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vas a resolver esto? Bueno, la ciencia ha probado algo. Inclusive, existe una ecuación matemática muy seria que ha probado que hay millones de planetas semejantes a la Tierra en donde es posible que se albergue vida. Millones de planetas. O cientos de miles, si quieren, para no irme muy exagerado. Dice, ay, pero ¿cómo va a ser? Y nos vamos a ir en naves espaciales y los marcianos y todo ese tipo de cosas. No, a ver, explíquenme una cosa entonces. O bueno, ¿cómo nos explicamos esto? Ustedes leyeron el pasaje de Hechos 8 con Felipe en Samaria. ¿Se acuerdan de Felipe que está en Samaria? Sí, que ahí nos habla todo lo que pasó. Y dice que cuando salió de Samaria, que iba en el camino a Gaza, que está en lo que es hoy las áreas de Israel y una zona geográfica vecina de él, fue transportado 40 kilómetros por el Espíritu Santo. ¿En qué lo llevó? ¿En un avión? No dice que fue en un caballo, no dice que fue en otra cosa. ¿Cómo lo transportó? Porque el Señor, que es soberano, tiene control sobre la materia. Es su misma creación. No tiene ningún problema. Así como caminaba Cristo sobre las aguas, así como convertía el pan, multiplicaba el pan y los peces, convirtió el agua en vino. Es el Señor de la creación. Entonces, Él no tendría ningún problema que hoy estamos en este planeta y si no se preocupen, ustedes van a estar en otro. Y es el paraíso también, una extensión del paraíso. O sea, hasta poblarlos todos, porque ya la muerte va a ser quitada. Y seguirá el diseño y el diseño original. Ahora, la iglesia tiene un programa especial, pero que la especie humana ya redimida y el pueblo de Israel con el Mesías prometido ya confirmado para ellos, que va a seguir reproduciendo, porque eso está escrito en Isaías y está en el libro de Daniel, en esas profecías. ¿Seguirán naciendo niños? Sí. ¿Seguirá habiendo familias? Sí, porque eso es algo eterno. No es temporal, es eterno, ¿me explicó? Entonces, no tiene por qué interrumpirse ese plan que se dio. Ahora, ¿por qué hoy está pasando lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos problemas en esta área de la cuestión de toda la especie humana en cuanto a la sexualidad? ¿Por qué? Porque toda la creación tiene que ser probada. Ustedes han escuchado acerca del alfarero, ¿no? Del alfarero que hace vasos de honra y deshonra y todo. Y, bueno, y por ahí anda circulando un videito que está muy interesante de un predicador que creo que hasta yo lo conocí, una vez lo vi, en este hombre, ya está viejito, lo conocí más joven, que está haciendo como una especie de florero o algo así, en un molino de esos que ruedan, una rueda de alfarero, y lo va formando y está predicando de cómo Dios formó, pero de repente le empieza a salir chueco, le empieza a salir así mal, y agarra y lo hace otra vez, lo vuelve a amasar y Lo vuelve a enviaron hacer. al grupo de WhatsApp. Está en el grupo. Ajá. Ah, sí, ok, ese, bueno, sí, él es español, él es de España, este hombre. Y bueno, entonces él da ahí el ejemplo de cómo el Señor vuelve nuevamente a recrear en este caso, que sería al Adán de barro, porque bueno, finalmente el nombre de Adán significa hombre de polvo rojo. Eso es lo que significa Adán, ¿sí?
que lo mencioné en la clase anterior. Entonces, bueno, tiene que ser probada su propia creación. Y como estamos para la humanidad entera, que esto no lo entiende la humanidad, ni lo cree, ni nos interesa si lo cree o no lo cree. Pero todo lo que está aconteciendo a nivel del mundo hoy, y que el Señor tiene el control, es que va a estar probando a la humanidad entera por medio del juicio, sí, pero es que es volver a aplastar ese florero que salió mal o vaso que salió mal, pum, 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 lo vuelve a quitarle la forma. Dice, bien, ahora sí voy a quitar el defecto, ahora sí voy a quitar lo que salió mal y voy a volver a recrearlo. Y es cuando está ahí ya el alfarero, ya está la iglesia. La iglesia tiene que ser finalmente glorificada para que sea conformada finalmente al plano eh, que él quería en el diseño original. Entonces, no nos preocupemos, no nos alarmemos, la familia no va a desaparecer nunca, aunque las tinieblas intenten hacer que desaparezca. No va a desaparecer el matrimonio en el diseño de Dios, no va a desaparecer, se los aseguro al 100%, porque son instituciones eternas. Está bajo prueba, sí, y que va a ser quitado lo que haya salido mal, sí, hasta llegar a lo perfecto. Por eso es que estamos estudiando estos módulos, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo y tener el entendimiento espiritual abierto, el conocimiento de esto que encontramos por la revelación que le está dando a su iglesia hoy el Señor, vamos entendiendo el propósito. ¿Qué vamos a entender? Que la sexualidad humana, la intimidad matrimonial es y está bajo un diseño espiritual eterno creado por Dios. Y no se va a perder, va a continuar. Ahora, por lo pronto, para la iglesia es que haya más iglesia con el nacimiento de los niños. ¿Sí? Es una manera de evangelizar bastante agradable. Bastante agradable para los matrimonios. Por el regalo del placer. Claro, imagínense que fuera aburrido. No, pues que sí, ay, no, eso me aburre. Que se dan casos, ¿eh? Pero no es el plan de Dios. No es el plan. Y después tener nietos y después los bisnietos. Y eso nos trae satisfacción y alegría. Muy, muy hermoso el Señor, que depositó su amor, la esencia de él, que es su amor, a través de la relación matrimonial, con todas las emociones, todo lo biológico, para llegar al punto espiritual. Porque hay otro elemento importante. Dios es un padre, como mencionamos, y por ser un padre que está ahí escrito, que Él tiene un corazón de padre, Él es padre, Él es el padre de los espíritus, y Él quiere el linaje escogido, como lo dice Pedro en su carta, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, todo eso que dice Pedro, ¿cómo se obtiene? A través de las generaciones, a través de tener hijos. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido? Bien, bien, bien. Muy bien, ok. Ahora, en el principio, como también lo van a encontrar en su manual que nos dio cuerpo, alma y espíritu, ya eso ya está aquí, ya lo dije muy rápidamente. Viene esa boda que se practica, se lleva a cabo con la creación como testigos. La creación misma fue testigo de la unión de Adán y Eva. Por formar parte también de la misma creación, la creación testificó esa unión entre el hombre y la mujer. Y ese era el plan. Hasta ahí estaba el plan, muy bien, todo perfecto, huerto del Edén, ahí el hombre y la mujer irían teniendo la revelación de lo que era la multiplicación, porque no creo que hayan pensado que era una multiplicación matemática, ¿no? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4 y así, no, sino que ellos en el tiempo que estuvieron en el huerto del Edén antes de la desobediencia, a ver, ¿cuánto tiempo creen que estuvieron? Y es capciosa la pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que estuvieron ellos en la creación, en el huerto del Edén, antes de su desobediencia? ¿Cuánto tiempo estarían ahí?
Les dije que era capciosa. Soy bien malo. Hoy amanecí muy malo. ¿Antes de tener hijo? Ajá. Sí, antes, sí, mucho antes de salir expulsados. Y ahí, no sé si corría el tiempo. Ah, exacto. No había No transcurrido había el tiempo. tiempo. No había tiempo. Entonces, ¿tuvieron tiempo de ver la reproducción de los mismos animalitos? Tuvieron que verla, ¿sí? Ellos vieron, le dijo, Adán, ¿quién sabe qué le está pasando a la mona? ¿Por qué? Pues, no sé, está ahí echada y quién sabe, y el monito está ahí junto a ella y la está viendo el monito nada más. Pues hay que ir a ver qué le pasa. Y de repente nace un monito. Y ahí anda el monito brincando, saltando para todos lados. Y el monito y la monita bien contentos abrazando a su monito, porque lo hacen las especies animales. Todas aman a sus cachorritos, ¿o no? Fíjense, las especies animales aman a sus cachorritos. Claro que hoy la especie superior creo que ya se le está olvidando en el sistema del mundo. Eso. Qué triste, ¿no? Que en las especies animales sí esté eso y en algunos sectores no. Bueno, esa es otra cosa. Entonces ellos aprendieron de ver. Ellos aprendieron. Oh, ahora sé. Entonces, cuando a nosotros nos pase lo mismo, Adán pensó, no hay clínicas, ni maternidades, ni médicos. ¿Quién va a atender el parto de nuestros hijos? Como el Chapulín Colorado. Dijo Adán, yo lo voy a hacer, porque ya aprendí de lo que Dios implantó en las especies. O sea, porque sí, ¿quién atendió el parto de Caín? ¿O quién le cortó el cordón umbilical? ¿Quién atendió el parto de Abel, de Set? Y después de los hijos, y así, en las generaciones. Digo, eso se tuvo que haber resuelto. Algo que todavía no resuelvo es cómo se cortaban el cabello y las uñas. Todavía no he podido resolver esa situación, ¿no? Porque yo creo que si no había peluquerías, entonces ellos traían los cabellos hasta el suelo. O tenían la suficiente inteligencia como para resolver esa circunstancia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí tuvo inteligencia da para atender el parto de sus hijos? Sí. Yo pienso que sí, que Dios le habrá dado algo como algo que le salió nomás, algo natural y atendió el parto. Sí, ¿y de dónde iba a obtener ese conocimiento Adán y Eva? Esa capacidad de entendimiento para que les fuera revelado la manera como tenían que administrar y gobernar la creación. ¿A través de qué? De la comunión. ¿Y cómo le iban a lograr? Porque comunión es espiritual. Es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y ese nos lleva a otro punto interesante. Les estoy complicando la vida hoy, pero me gusta mucho complicar. Porque Dios les hablaba, ¿o no? Sí. Ahí está en el Génesis que Dios les hablaba. ¿Está bien? Yo le hago una Sí. comparación, pastor. A ver. Creo que los niños, yo tengo sobrinos nietos de 1 año, de 2 añitos, y cómo ellos ya saben cuando están haciendo una maldad. Nadie les enseña que mientan o que le contesten a la mamá o esas cosas. Es algo de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Como dice la Biblia. Así Pero es. yo pienso que Dios habrá trabajado así en Adán, pero en lo bueno, ¿no? De enseñarle cosas buenas que Dios le enseñaba, pero a él le salía como natural. ¿Me explico? Sí. Bueno, ese es el fruto, lo que está diciendo, pastora, lo que está diciendo de que el niño puede hacer actos no buenos, travesuras, pero también cosas buenas, que ese es el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Ahí está. ¿Sí? Y ahí quedaron escritos en el espíritu de ellos, en el corazón de ellos, estas ciencias, con esa tendencia a hacer el bien y con esa tendencia a hacer el mal. Que estamos hablando del hombre que ya no está en comunión con Dios.
cuando salieron expulsados. Pero antes que el hombre debía, por mandamiento de Dios, comer del fruto del árbol de la vida, ¿ah? Como también ahí por ahí lo mencionamos, el árbol de la vida, antes de la desobediencia, se nutría de una tierra bendecida, de una tierra que no estaba bajo corrupción. Y como el hombre fue sacado del polvo de la tierra, de los nutrientes de la tierra, el árbol de la vida absorbía por las raíces de esos mismos nutrientes que ingresaban en el cuerpo de Adán y Eva para que su ADN fuese nutrido o mantenerlo en la condición suficiente como para que su espíritu recibiera revelación, hacerlo apto. A ver, ¿cómo podemos probarlo en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesús dijo, y que hubo un modelo en el Antiguo Testamento, pero cuando Él dice a sus discípulos, yo soy el pan de vida, y el que se nutra de este pan no va a morir de hambre jamás. ¿Se dan cuenta? Él habla del trigo, del pan, pero en el huerto del Edén era una fruta del árbol de la vida. Por eso él también dice, Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y el que está unido a mí siempre va a dar fruto. ¿Me explicó? Entonces, esa correspondencia, esa vinculación de revelaciones que están en los evangelios y en el Génesis, que se corresponden, la vid verdadera, el árbol de la vida, el pan del cielo, el fruto del árbol de la vida. Así fue en el principio, en Cristo, así es ahora. Pero es el mismo principio. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu hoy, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, el pan de vida nos nutre en el espíritu. Pero bueno, nuestra alma también deba de recibir nutrición. Y nuestro cuerpo, que está bajo las leyes de la corrupción, porque envejecemos y nos morimos, pues sí, tiene que nutrirse de lo que produce una fruta, una tierra bajo maldición. Bueno, pero eso va a cambiar. A eso todavía no llegamos a que eso cambie. Pero hoy, en el huerto del Edén, ellos, en un acto de obediencia, tenían que tomar el fruto del árbol de la vida por el cuerpo y por medio del cuerpo y el entendimiento y la inteligencia que se lo comían, que venía esa nutrición de una tierra bajo bendición, y se introducía en su cuerpo, no para que no murieran de hambre, sino que por medio de ese acto de obediencia lograran que cuerpo y alma estuvieran sujetos al Señor. Y ahí ya nada más quedaba la cuestión del espíritu, que es cuando el Señor les iba a enseñar acerca de la administración de la creación. ¿Y por qué decimos que les enseñaba? Porque miren, hay una expresión interesante cuando ellos desobedecen al Señor, cuando recién han desobedecido. Dice en el capítulo 3 del Génesis, versículo 11. Vamos a leer ahí. Génesis 3:11. Bueno, yo se lo leo. Dice, Dios les dijo cuando han desobedecido y los llama a cuentas, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, ya aquí entendemos que había un competidor en la enseñanza. Y ese competidor en la enseñanza fue Satanás. Fue maestro de ellos. Pero ellos ya habían tenido otra enseñanza como para que entendieran un mandamiento. Y entender un mandamiento es por medio de la enseñanza. ¿Me explico? Entonces, el Señor ya les había enseñado. Estaban aptos en el espíritu. Dios es espíritu y la enseñanza iba a ser espiritual. Pero el alma y el cuerpo tenían que estar en sujeción por medio de ¿qué? De comer el fruto del árbol de la vida. ¿Está bien? ¿Entendemos el proceso? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Manita, si no entendieron. ¿Bien? ¿Bien? ¿Ha sido claro? Ok. Bueno,
Ahora, una vez que ellos son puestos bajo prueba y obediencia, desobedecen, son expulsados, ya lo dijimos, y cuando salen no cambian ciertas cosas. La cuestión del cuerpo sí entró en un proceso de corrupción, pero no va a cambiar la reproducción, ni la intimidad sexual. Una situación. Cuando fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén, salieron por haber comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero no porque hayan desobedecido la orden que les dio el Señor de que tenían que multiplicarse y poblar la tierra. Es decir, nos hacemos esta pregunta. ¿Ustedes consideran que Adán y Eva, antes de ser expulsados, antes de desobedecer, tuvieron relaciones sexuales en el huerto del Edén? ¿Sí o no? A ver qué dice. Nico dice que no. Yo pienso que sí. La pastora Norma dice que sí, Dianita dice que no. Yo también. ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. Que sí. Miriam, ¿piensa usted que sí tuvieron o no tuvieron? No, creo que no. Está pensando. Félix. La relación sexual, yo creo que fue el problema. ¿Por qué? Porque le digo, cuando un niño, usted sabe, cuando un niño toma algo sin pedir, ¿qué hace? Cuando aparece el padre, ¿qué hace? Esconde. Sí. En general. Cuando apareció el Señor, ¿qué taparon ellos? Sí, sus genitales. Exacto, pero antes, ¿lo hacían? No, no lo hacían. Pero ese día taparon. Significa que algo hicieron. O sea, a ver, entonces, con ese planteamiento, puedo entender que ellos, antes de desobedecer, no debían tener relaciones sexuales, sino hasta que fueran expulsados del huerto del Edén. No, me parece que no. Era un tema de madurez. Todavía no habían madurado. Yo pienso que no habían pecado, por eso ellos no se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces al pecar, miren, sí. ahí se dieron cuenta. Porque antes Dios le dice que se multipliquen. En la Exacto, tierra, esa es la orden. estaban en el huerto. Él les dijo, tienen que multiplicarse. Y ellos dijeron, ¿y cómo le hacemos, Señor? Recuerden que estamos hablando de un eterno presente. Y ya les dije que ellos vieron a las especies reproducirse. Y obviamente, con la enorme inteligencia que tenía Adán, dice, hoy creo que es igual con nosotros. También esa es la manera. Ahora, pero aquí viene otra situación. ¿Por qué entonces tuvieron hijos hasta que salieron del huerto del Edén, que nació Caín, el primogénito? ¿Cómo le hicieron para regular su natalidad? ¿Acaso existirá una forma o un método o sistema que el mismo Señor haya diseñado para que ellos mantuvieran la regulación del nacimiento de los hijos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí, Doc. Que ya el Señor había dado, digamos, la palabra de cómo controlar la natalidad de forma natural. Diseñada por Él. Diseñada por Él. Claro. Claro. ¿Y ellos lo sabrían? De más que sí. Sí, a ver, porque imagínense ustedes nada más. Ellos en el huerto del Edén no iban a morir. ¿Sí? Emita, a ver, ¿tiene algo que aportar? Sí. Pienso yo porque el Señor no le había dado aliento de vida en el útero a la mujer. Yo considero que fueron creados totalmente completos, sin problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las funciones bioquímicas, orgánicas, anatómicas ya estaban a plenitud, por algo que dice aquí la escritura, que se lo voy a comentar, pero yo creo que sí, ya estaba ese principio de vida. Miren, les iba a decir esto, si Adán y Eva no iban a morir, no se iba a morir de parto, porque además ni que le hiciera fuera a hacer una cesárea. ¿Quién? No se le iba a hacer.
Aunque el Señor operó de una costilla a Adán y le sacó la costilla y le cerró la herida, ¿sí? Fue cirujano el Señor. Pero no le iba a hacer una cesárea. Iban a ser normal los hijos. ¿Ok? Si no iba a haber muerte por esa causa, ¿cuántos hijos en una eternidad, en un eterno presente, cuántos hijos podría haber tenido Eva? Miles, millones de hijos. Bueno, es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. O habrá otra lógica que se aplica en esto. El Señor les reveló una manera de regular la natalidad diseñada por Dios para que llegara el momento en que Eva y Adán dijeran, ya no más, hasta acá. Es bueno saber eso, ¿no? Como decía Nelda, sí les dio un diseño. ¿Cómo? Bueno, se los voy a enseñar cuando lleguemos al módulo de procreación y embarazo. El diseño de Dios para eso. Pero sí les dio un diseño. Inventado y diseñado por el Señor. Entonces, fíjate, Erika, si el Señor les dio un sistema de regulación de la natalidad, ¿para qué se los dio? Pues para que tuvieran intimidad. Porque en ninguna parte de Génesis 1 y 2 les prohíbe, al contrario, les da la orden de multiplicarse. Y si ellos ya tenían el conocimiento de cómo regular su natalidad sin problema, que pudiesen tener sin malicia, con una naturaleza no corrupta, en un tiempo que estuvieron en el huerto del Edén, ellos podrían haber estado 10,000 años en el huerto del Edén, suficientes como para recorrer todo el huerto y administrar la creación y ver cómo se reproducían los animales y que ellos obviamente tenían las funciones que en la naturaleza creada por Dios que hasta hoy conservamos. No, en eso no hubo cambio. No hubo cambio. Porque así como se preñó Eva, se embarazó Eva, así se siguen embarazando las mujeres hasta hoy. Con todas las funciones. En eso no ha habido cambio, ¿me explico? El modelo sigue funcionando por igual. ¿Qué es lo que ocurrió? Que sí, que se cubrieron sus genitales, sí, pero ahí hubo un cambio ahí, que ese es algo que tenemos que comentar. Sí hubo un cambio en la actitud y en la conducta, pero de que ellos ya tenían la experiencia de una vida íntima, ya la tenían. Miren, porque miren lo que está en el versículo, capítulo 2, en el versículo 24 y 25, que esto es algo que se les dio a ellos en cuanto a la enseñanza. 2, 24 y 25 dice, por tanto, cuando ya distingue el género Adán y Eva, creo que se los dije también, desde el 23 vamos a leer. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, otro ser humano. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Les dije lo que significaba, o lo que la palabra en el hebreo que significa varón. ¿Se acuerdan? Sí se los dije, o no se los dije. Se los digo otra vez. ¿Qué significa varón? Persona con cara humana. Eso significa. Persona con cara humana. ¿Qué persona? Sea hombre o sea mujer, no importa. Eso significa. Entonces, entendiendo ese significado, sería de esta forma. Esta, ahí ya ve la diferencia, hace la diferencia Adán de que es como las hembras, pero una mujer. Esta será llamada varona, es decir, esta persona con cara humana tiene la genitalidad de las hembras que ya hay acá en las especies animales. Así como yo soy varón, persona con cara humana, que tengo la genitalidad como los machos de las especies. Ese fue el pensamiento que haya tenido Adán y Eva de sus personas. Y dice el 24, por consecuencia de esto, por consecuencia de tener genitalidad, por consecuencia de tener dos géneros en el principio,
Dice, por tanto, ese por tanto es muy importante. En consecuencia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Se unirá cómo? Todavía no venía la desobediencia. ¿Cómo es que ya tenía el concepto de esa unión Adán y Eva? ¿A qué se refería de esa unión? Lo dice a continuación. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ese concepto de será una sola carne para los hebreos, la tienen muy claro. Tiene dos significados que tiene que ver con la cuestión del tema que estamos estudiando. Tiene dos significados. Uno es una carnosidad. Cuando sale una verruga o una excrescencia o un crecimiento como un lunar grande, una verruga que sale en el cuerpo, eso es carne para ellos. Pero en el otro concepto, que tiene dos, el otro concepto de una sola carne, con referencia a la unión del hombre y la mujer, es que, a ver, el Señor diseñó una forma o una manera en el que parecería que sean una sola carne. Es decir, el acoplamiento genital, hombre y mujer, de acoplamiento tanto de la mujer y del hombre es perfecto. Se acopla uno y otro, que parece que son una sola carne. ¿Me explicó? En la plena intimidad genital. Para ellos ahí les quedaba claro. Y lo está diciendo y lo está pensando Adán. Ya ellos ya lo habían entendido, ellos ya lo sabían. Ellos, con el ejemplo de los mamíferos, como el hombre, dice, ellos son una sola carne, porque tienen un método que Dios les puso a ellos, de que en la unión de los animalitos, ¿sí?, entra ese acoplamiento genital entre la hembra y el macho, y parece que es una sola cosa. Y yo quiero decirles que no hay una unión tan íntima, tan estrecha en los seres humanos que esa. No hay otra relación tan íntima como esa. Por el que se fusionen, se unan, que parecen que son uno. Y así lo dice, serán una sola carne. Y dice el 25, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí vemos la ausencia de la malicia, Eric. Ahí vemos esa ausencia de malicia, de distorsión, que después sí lo va a haber, pero que ya tenían todo este conocimiento. Entonces deducimos por la lógica que ellos tuvieron intimidad matrimonial, la tuvieron, obedeciendo la orden de multiplíquense. Sí, pero ellos ya también habían tenido la revelación del método para regular la natalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo todo esto? Y hay formas de comprobarlo. Fíjense, en una de las cartas a los Corintios, en un solo versículo, el apóstol Pablo recibió la revelación de ese método, o de esa manera de controlar la natalidad. En un solo versículito. Ahí está explicado. Y lo estudiaremos cuando lleguemos allá. ¿Ok? Porque es muy amplio y estamos ahorita con lo básico, con el fundamento de lo que es la intimidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bien. Ahora, cuando viene la desobediencia, que viene la presencia de la serpiente, que también lo explicamos bien, cómo fue, que entró por los sentidos de Eva y entra por los ojos cuando ve a la serpiente, que dijimos que no era un animal, no era una víbora, sino que era Satanás disfrazado. Bueno, la apariencia que tenía en ese tiempo, que no se le había quitado, como está descrito en Ezequiel 28, pero que era seductora a la vista. Eva fue seducida, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice que Eva fue extraviada en sus sentidos.
Cuando Eva ve a ese ser ahí, que brillaba resplandeciente, porque serpiente en el hebreo significa también un ser resplandeciente. Eso significa también como los relámpagos que cruzan el cielo. Para ellos esa es una serpiente y también es un animal, pero aquí no era un animal. Aunque si es que de los animales del campo, sí, pero animal en el estricto sentido y lo literal es un ser con alma. Y los animales tienen alma. ¿Explico? Ahora, Satanás en este nivel era inferior a los animales. Inferior a los animales. Por eso se le trata como un animal. ¿Me explico? No se le iba a tratar como un espíritu y un espíritu superior. No, ya no era su condición. Entonces, se le aparece y que se acordarán que en Ezequiel 28 está descrito que de él salía música y ritmo, armonía. Pero ya la estaba usando, ese atributo no se le quitó. La prueba que hoy sigue, en los rituales de esa entidad, hay música. Claro, una música de esa área nada más. Pero en ese tiempo era para la adoración de Dios. Aquí ya no. Entonces sale música seductora, sensual, y Eva, sus sentidos se extravían, sujeta su voluntad, toma el fruto, y ahí hay un principio que también habíamos dicho, se los voy a recordar, que es importante, porque va a repercutir en su marido y en su matrimonio. Y ahí empezó el problema. Cuando ella lo ve, lo oye a la serpiente que le habla, y le empieza a poner unas preguntas, media verdad, media tendencia al desvirtuar, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 3, al final le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, hasta ahí se queda la pregunta. Si él hubiera preguntado, no coman, con que Dios les ha dicho, y no en interrogativo, sino en afirmativo, Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, solo del árbol de la vida, porque esa fue la orden inicial. Eso sí, así fue como Dios se lo dijo. Así fue como se lo dijo. Pero aquí la serpiente no está diciendo así. Él está diciendo nada más, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, dejando en el aire la respuesta. Como Eva ya estaba siendo extraviada en sus sentidos, él sigue diciendo, la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, de todos, porque esa orden les había dado el Señor. Pueden comer de todos los árboles en el huerto para que se alimenten, no por hambre ni porque se iban a morir de hambre, sino por puro disfrute, para disfrutar de lo que ellos mismos iban a trabajar. Dice, responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. A ver, aquí Eva no precisó cuál árbol. No dice cuál, porque había dos árboles, el de la vida y el de las ciencias del bien y del mal. ¿Se da cuenta? Pero y aquí ella no le dice, pero del árbol de las ciencias del bien y del mal, que está en medio del huerto, dijo Dios que ese es al que se debería de haber referido. Con precisión, no precisa Eva la respuesta. Es muy ambigua. Y luego le dice, no comerán de él, ni le tocarán. Y Dios nunca dijo que no debían tocar. ¿Qué hace ahí Eva? Ella está diciendo una mentira. Y lo que es peor, está diciendo que Dios se lo dijo. Y Dios no lo dijo. Indirectamente está siendo mentiroso a Dios. Y eso es precisamente lo que la serpiente quería. Eso. Que ella dijera algo así. Que finalmente fue una mentira. Y ahí la serpiente se hace padre de la mentira. Como Jesús lo dice en los evangelios. Que desde en el principio
la serpiente o Satanás fue padre de mentira y homicida desde el principio. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un acontecimiento espiritual, porque todo esto fue espiritual. Entonces ahí Eva, espiritualmente hablando, queda embarazada. Sí, ¿de qué? De la mentira. ¿Está bien? Y va a dar a luz a la mentira. Cosa que en Cristo tendría que ser redimido. Y María se va a embarazar por parte del Espíritu Santo para dar a luz a la verdad, a Cristo. Ahí viene la redención. María da luz a la verdad, que es Cristo. Y aquí Eva, en desobediencia, da luz a la mentira. ¿Y quién fue el padre? Satanás. ¿Sí? Está interesante esto. Entonces, cuando esto lo dice Eva, no comerán del ni tocan para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Ella ni sabía que era morir porque no existía la muerte. En la especie humana, además, nada más eran los dos. Nunca había visto un muerto. ¿Saben qué experiencia tan terrible fue para ellos? Cuando sí vieron un muerto. ¿Cuál fue el primer cadáver que vieron Adán y Eva? Abel, su hijo. ¿Y quién lo mató? Caín. El otro ¿Qué experiencia fue esa? ¿Se imaginan para ellos ver a su hijo, que su hijo primogénito hubiese matado a su otro hermano? A su hermano. Que también hay una correspondencia con Cristo, porque el primogénito nacido del Padre, que es Cristo, Él es el que vuelve a darle vida a sus hermanos. Le devuelve la vida. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y acá el primogénito de este primer matrimonio le quita la vida a su hermano, al que nace después. La redención regresa a ese proceso. Todo esto se tenía que regresar al principio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, cuando le está diciendo esto Eva, le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, Dios conoce el bien y el mal, sabe lo que es el bien y el mal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Lo sabe o no lo sabe? Raquelito dice que no. Sí, lo sabe. Sí lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? ¿Y por qué es Dios? Porque es Dios. ¿Y cuándo vio el mal? Yo pienso Pero que si puso dos árboles, y él fue quien dijo la ciencia del bien y del mal. Entonces sabía que era. Sí, sabía. Sabía. Una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, practicarlo, hacerlo. Pero ¿de dónde lo supo Dios? Dios todo lo sabe, sí, pero ¿de dónde? Él debió haber visto que se generó el mal, porque Dios no tienta a nadie y Él es luz, Él es amor, Él es perfecto y de Él no salió el mal. ¿De dónde salió? De la desobediencia del diablo, de Satanás, cuando Lucifer... ¿Cuándo? Sí, correcto, Eric, muy bien. ¿Cuándo pasó eso? Cuando sedujo a Eva, Satanás. No. Cuando se rebeló contra Dios. Cuando se rebela contra Dios, dice, y fue hallado en ti maldad desde el día de tu creación y pecaste. Así está en Ezequiel 28. Entonces, él fue el primer pecador. Se halló en él maldad de su rebelión. ¿Por qué su rebelión? Porque los ministerios que le fueron dados no los siguió dando a Dios, sino quiso él usurpar el lugar de Dios. Yo soy Dios y me sentaré en el monte de Dios. Ahí pondré mi trono, así lo dijo. Entonces, y sale de su voluntad de él, que es una voluntad especial para los espíritus, los ángeles que fueron creados así. Entonces, cuando el Señor dice,
y fue hallado en ti maldad, y se te olvida que tú mismo eres una criatura, un ser creado, pero ya te estás haciendo pasar por el creador, ahí nace el mal. Pero el Señor no iba a quitarlo ya. Pasó, se reveló, surge la maldad, que la maldad en la clase de la institución de la familia tiene tres conceptos, tres elementos importantes. Se hace independiente de Dios, se rebela contra Dios y hace sus propias leyes. ¿Sí? Se hace independiente de Dios, se hace rebelde, se hace independiente y hace sus propias leyes. ¿Sí? Y eso es lo que va a ser, en ese tiempo todavía era Lucifer, pero después se le cambia el nombre, deja de ser Lucifer, el lucero de la mañana, y será ahora Satanás el adversario, el enemigo, eso significa. Entonces, cuando eso sucede, ya el Señor no lo iba a destruir. Uno podría pensar, ¿y por qué no lo destruyó? Porque no, porque él pretendía ser igual a Dios. ¿Sí? Otro de los apelativos o reconocimientos que se le dan a la serpiente es que él es el destructor. Él es el destructor. Pero Dios es el creador. Dios no destruye, Él siempre crea. Entonces, si el Señor hubiese tratado de destruir a la serpiente antigua, a Lucifer o ya a Satanás, Él hubiera sido también destructor. Y en momentos antes de destruirlo, hubiera reclamado Lucifer y le hubiera dicho, tú y yo somos iguales. ¿Por qué? Porque tú eres destructor y yo también soy destructor. Entonces, yo soy Dios. Entonces, por eso es que el Señor no lo destruye. Lo va a contener y lo va a mantener y llegará a un lugar en donde no será, dejará de ser, pero no podrá salir de ahí, en el lago de fuego. Nunca va a ser destruido. El Señor hasta hoy nunca ha destruido un solo espíritu, ni un solo cuerpo de seres humanos. Fíjense qué interesante. Nunca ha destruido un espíritu, ni lo destruirá. Ni nunca ha destruido un cuerpo humano con su alma. Nunca. Y entonces, bueno, pues es que están todos en las tumbas. Pero ya ni existen polvos de los que los quemaron, se lo comieron los animales, todo eso pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso dice una de las leyes de la física. ¿Me explicó? Cuando el Señor recrea a todos los cuerpos humanos que han existido desde... Adán y Eva van a ser resucitados, por supuesto que sí. Y todas las generaciones hasta que llegue el momento a que sean llamados a la resurrección. Y les será dado el espíritu con el que fueron creados, pero que todos esos espíritus de los desobedientes actualmente hoy están en el infierno. Y los de los obedientes hoy están en la presencia del Padre, de la iglesia no visible para nosotros, la que está allá. Y no les será quitado, no se ha destruido un solo cuerpo, un solo espíritu, no. Porque entonces sí sería el destructor. ¿Me explico? ¿Me entiende? ¿Me doy a explicar esto? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Entonces, como Eva es manipulada, extraviada por estos planteamientos y que sí se tuvo que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal, por cuanto ya existía la maldad generada por Lucifer en su rebeldía, o ya Satanás. Por cuanto ya existía eso y forma parte de la creación, porque así lo dice en Ezequiel 28, porque tú mismo hombre eres, o sea, criatura de Dios eres. Por cuanto ya existía eso, tuvo que poner el Señor el árbol de la ciencia del bien y del mal. Además, la obediencia tenía que ser probada a través de no comer ese árbol. Pero ahora Eva está comiendo el fruto y sujeta su voluntad a la serpiente, como en un matrimonio. Sí, Nelda. Entonces, eso tuvo que suceder. Se deja seducir
y después sujeta su voluntad al diablo. Y además va a dar a luz la mentira. O sea, un sustituto de matrimonio, una usurpación del matrimonio. Entonces, el matrimonio tendrá que ser redimido. ¿Ok? Sí, vamos aquí, toda la situación está explicada en el Génesis. No hemos salido del Génesis. Y después será con Cristo. Con todo esto. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya vamos casi cerrando. Doc, Sí, Doc, sí. esa parte es interesantísima. Es apasionante esa parte. Porque ahora empiezo a entender por qué Dios puso el árbol Sí, del bien y del mal. así es. No fue casual. No. No, Es porque lo que había imagínate, pasado. mira, Eric, para no perder de lo que estás diciendo, tienes algo muy interesante que estás diciendo. No, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Es una verdad bíblica. ¿Estamos ciertos en eso? Dios no tienta a nadie. ¿No sería para Adán y Eva una tentación el tener el árbol de la ciencia y del bien y del mal ahí en el centro del huerto? ¿No era una tentación para ellos? Pero Dios no tienta a nadie. Parecería una contradicción. ¿Me explicó? Parecería una contradicción, pero no lo es. Era para probar su fidelidad. Y nos quedó otro remedio más que probarlos, porque ya estaba la maldad allí. Entonces el Señor dijo, yo no la voy a destruir, no la voy a quitar. Y por este medio, pues, por eso está en Levítico 28, las leyes de la obediencia y la desobediencia, y está también el Levítico 30, no, Deuteronomio, perdón, Deuteronomio 28, 29 y 30. Y en Deuteronomio 30 está lo que les dijo a ellos en el huerto del Edén. Delante de ti he puesto hoy la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo te ordeno hoy que ames al Señor tu Dios y que si hay obediencia tendrás largura de días. ¿Me explicó? Entonces, Dios no tienta a nadie y no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para tentarlos. No, sería muy crítico, pero ya tampoco lo podía dejar. Y como formaban parte de la misma creación, esos árboles, el mismo Satanás, Adán y Eva, bueno, así va a ser probada su fidelidad de ellos. Pero no obedecieron. Y cuando comen ese árbol tenía ya en sí la esencia de que hoy lo entendemos que las ciencias del bien y del mal es el humanismo, las filosofías humanas, todo lo que es posible en el hombre que le lleve a la corrupción, espíritu y alma. Fue gravísimo lo que ellos hicieron y va a repercutir y hasta aquí vamos a llegar. Cuando dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el gusto, y era agradable a los ojos, la vista, y había oído la voz de la serpiente, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Y están codiciando. Ya hay una cuestión de pecado allí. Dice, sabiduría, tomó de su fruto y comió. Lo tomó con la mano, el tacto. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dio también a su marido en la misma actitud a Adán de desobediencia. Entonces, Eva ha sujetado su voluntad al diablo y ahora Adán sujeta su voluntad a Eva, que ya estaba unida, por así decirlo, en una forma inusual de matrimonio. Ya había un matrimonio ahí, porque Eva ya se había unido a este ente del mal. Y la lleva en ese, espero explicarme bien esto. Si ella estaba unida a su marido, ¿bien? Pero con la seducción de la serpiente y que
va a dar a luz la mentira a Eva, ella está adulterando. No, exacto. Eso Ya iba a decir. es un adulterio. ¿Me explico? Eso le iba a Ese es el preguntar yo. principio del adulterio. Entonces, pero ya estaba legalmente unida también, porque no había ley de Moisés, ni había otras leyes operando, y ya está legalmente unida a este espíritu maligno, y ha abandonado a su esposo. Y por eso el adulterio es considerado pecado y muy, muy grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque nos remite a este momento de la género humano. Muy fuerte. Y tenía que ser eso solucionado. Por eso el póster Adán tenía que solucionar la cuestión del adulterio. ¿Sí? Ahí lo vamos a entender también. Lo vamos a entender bien. Entonces, cuando son llamados a cuentas, bueno, cuando después en el 7 vamos a ver. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué ojos? ¿De qué? De un espíritu sin comunión. Porque antes sí tenían comunión con Dios, pero ahora ya no la tienen. ¿Y cómo son los ojos espirituales cuando no se tienen comunión con Dios? Va a prevalecer los ojos del alma, lo sensorial, lo sensual. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pues si ya estaban, pero ahora no los están viendo con los ojos espirituales, los están viendo con los ojos sensuales, sensoriales del alma nada más. Y las van a ver con ya la maldad implícita en ellos. Y vemos la reacción. Dice, estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, como decía Eric, para tapar sus genitales y llevarlos a lo oculto. Y aquí es cuando la sexualidad, la genitalidad humana es llevada a lo oculto, a taparlo delante de los ojos de Dios. Por eso hoy se hace en lo oculto. Aunque traten de anunciarlo, pero está en lo oculto, no deja de seguir ahí. Y cuando en el 8 y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. En el módulo anterior de la institución de la familia dijimos que esto repercutió en la familia. Pero acá, en este tema que estamos viendo, va a repercutir en su sexualidad, en su genitalidad. Y eso se tenía que solucionar. Y lo soluciona el Señor. Eso es lo que vamos a aprender en este módulo, porque es muy importante. La mayoría de ustedes que tienen una actividad de responsabilidad en sus congregaciones, tienen que ministrar y rescatar a su prójimo de una distorsión en el correcto mandamiento y obediencia de la sexualidad, por la intercesión, la oración, la administración de lo que ustedes quieran, pero ya con conocimiento de la palabra, que es lo que vamos a ver en este módulo. ¿Ok? Bueno, le vamos a dejar hasta acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues yo les doy la respuesta. ¿Sí? Sobren. A mí me queda una duda con respecto a un tema que hablaste antes, que es cuando, si Adán y Eva tenían relaciones en el huerto, pero si Dios les dice que se multipliquen, ¿por qué ellos, teniendo relaciones, no tienen hijos ahí, los tienen recién después del pecado? ¿Por qué? Bueno, la mayoría ya lo podría contestar porque lo comenté en su momentito. En un momento tal vez, que tal vez no lo entendió o no lo escuchó. Pero fue porque Dios implanta en el cuerpo de Eva, sobre todo de Eva, una forma natural de regular su natalidad. Sí, yo pensé que estabas hablando del método Billing. Pensé que estabas hablando de eso. Y bueno, pero entonces ahí como que Dios entonces pone esa regulación y para que ellos no tengan hijos todavía. Exacto. Y ellos lo supieron. Ellos lo supieron. Okay. Y eso ¿y por qué suponemos que lo sabían? Porque lo que ya dijo desde Pablo lo explica y que ellos ya tenían una plena capacidad de inteligencia para sí saberlo. Claro. ¿Por qué? Porque
y tuvieron relación, y el hijo que tuvieron fue ya expulsados del huerto. Claro. Y no incurrieron en desobediencia por tener intimidad en el huerto antes de ser expulsados. Claro que la tuvieron para obedecer el mandamiento de multiplicarse, pero tenían toda la autoridad para decidir cuándo. ¿Cuándo decidieron que sí? Cuando ya les hizo falta compañeros de trabajo. Porque el Señor, cuando expulsó a Adán, le dijo: ahora comerás el pan con el sudor de tu frente, cardos y espinas el producto. Entonces, Adán se vio muy comprometido con el trabajo, porque ahora sí había entrado la muerte, ¿sí? Ahora sí se iba a cansar, ahora sí iba a comer por hambre, y si no se debilitaba, iba a necesitar de compañeros en el trabajo. ¿Cómo? ¿Quiénes iban? Los hijos. Los hijos. Entonces, cuando dice, ya, Eva, ahora sí ya, vamos a tener que tener hijos porque yo ya no puedo con esto. Me ha pasado algo que nunca había experimentado mientras estuvimos en el huerto del Edén. Me canso, me duele, me sangran las manos, me da un hambre que no puedo más. Y me estoy haciendo, no sé, me están saliendo, ay, mira, veme, pues te serían las arrugas, las canas. Claro que la raza humana fue disminuyendo su tiempo de vida muy pausadamente hasta que llegó a que llegáramos a 120 años, nada más. ¿Sí? Adán vivió 960 años y luego los que vinieron 900, 800, 400, 300 hasta llegar a 120 máximo. Máximo. Pero ya desde allá, y claro, ¿qué fue lo que hicieron? Y bueno, ahí vemos leyendo ahí en el Génesis a Tubal-Caín, a todos los primeros que existieron, ¿qué hacían? Trabajaban la tierra, los metales, todo eso. Tuvieron que hacerlo. Inventaron la tecnología. Pero en el huerto del Edén no había necesidad de tecnología. No la había. El clima era benéfico, permanente, cómodo, y no había muerte. No había... ¿Ok? Claro. Ok, gracias. Bien, Bren. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, vamos a dejar hasta acá.